En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana ejercía un inmenso poder político y religioso en todo el mundo. Sin embargo, las prácticas cuestionables y el abuso de autoridad dentro de la Iglesia llevaron a un hombre llamado Martín Lutero a tomar una posición valiente en contra de las indulgencias y la corrupción que veía a su alrededor. En 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, desafiando abiertamente las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica. Este acto desencadenó un terremoto teológico que pronto se convertiría en una revolución religiosa. La Reforma Protestante, como se conocería este movimiento, buscaba reformar la Iglesia y devolverla a sus raíces bíblicas. Lutero y otros reformadores propagaron sus ideas a través de la imprenta y los sermones, llegando a un público ávido de un cambio religioso significativo. Uno de los pilares fundamentales de la Reforma fue la idea de la salvación por la fe, en contraposición a las prácticas de la Iglesia Católica que enfatizaban las obras y los rituales. Lutero sostenía que la fe en Dios y su gracia eran suficientes para obtener la salvación, sin la necesidad de intermediarios clericales o actos de penitencia. A medida que las ideas reformistas se difundían, surgieron nuevas denominaciones cristianas como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Estas ramas del protestantismo ofrecían una alternativa a la autoridad papal y promovían la lectura de la Biblia en la lengua vernácula, lo que permitía a los creyentes interpretar las escrituras por sí mismos. La Reforma Protestante tuvo un profundo impacto en la sociedad europea. El movimiento desafió la autoridad de la Iglesia Católica y condujo a cambios significativos en el panorama religioso y político de la época. Las guerras religiosas estallaron en Europa como la Guerra de los 30 años, en la que los estados católicos y protestantes lucharon por el control y la supremacía. Además de su influencia religiosa, la reforma también tuvo implicaciones sociales y culturales. El énfasis en la educación y la alfabetización bíblica llevó al establecimiento de escuelas y universidades protestantes, lo que contribuyó al avance de la educación en Europa. En resumen, la Reforma Protestante fue un movimiento revolucionario que desafió la autoridad de la Iglesia Católica y condujo a la creación de nuevas ramas del cristianismo. Martín Lutero y otros reformadores dejaron un legado duradero en la historia religiosa y política de Europa. Su lucha por la libertad religiosa y el acceso directo a la palabra de Dios allanó el camino para la diversidad religiosa y el pensamiento crítico que hoy en día consideramos fundamentales.